Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fernando Camacho Salinas, profesor. Mi número de matrícula es la AL089834 y este es mi proyecto integrador con respecto a la materia de métodos numéricos. Como hemos visto en todo el curso de esta materia, nos hemos dado cuenta que métodos numéricos es una de las partes fundamentales de la rama matemática, porque muchos de los problemas que se sucesan en el ámbito de la ingeniería tienen que ver mucho con este tipo de métodos, ¿no? Ecuaciones que tal vez no son muy sencillas de analizar, pero que sin embargo nosotros como ingenieros debemos de tener la capacidad de poder visualizarlo y en su defecto poder resolver, ¿no? Aquí tenemos el índice. Vamos a ver para qué son los métodos numéricos o qué son los métodos numéricos, cuál es la importancia de los métodos numéricos en contexto de ingeniería. Las ecuaciones diferenciales las podemos apreciar en la vida cotidiana. Menciona al menos 3 modelos de situaciones reales que puedan describirse en una ecuación diferencial y un método numérico para su solución. Es posible traducir a un sistema de ecuaciones una situación real como cuál podría ser, y vamos a describir un método para su solución. Bueno, primeramente, métodos numéricos es un procedimiento mediante el cual se obtiene casi siempre de manera aproximada la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y obviamente lógicos. Operaciones aritméticas elementales, cálculos de funciones, consultas de una tabla de valores, cálculos preposicional, etc. Tal procedimiento consiste en una lista finita de instrucciones precisas que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, como lo son los algoritmos, que producen o bien una aproximación de la situación del problema o solución numérica, o bien un mensaje. La eficiencia en el cálculo de dicha aproximación depende en parte de la facilidad de implementación del algoritmo y de las características especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculo. Y en general, al emplear estos instrumentos de cálculo, se introducen errores llamados redondeos. Finalmente, métodos numéricos es una cuestión de aproximaciones. Como muchas veces se han comentado en diversas materias, nosotros no podemos dar un valor precisamente exacto, porque no existe ese valor. Se tiende a ver muchas aproximaciones, como es el caso de pi, ¿no? Por ejemplo, que tiene un valor de 3.1416, 3 y un montón de números. Entonces no llegas a un valor entero, digámoslo así. Sin embargo, llegamos a lo que se le conoce como los redondeos, ¿no? Entonces nada más lo dejan en 3.1416 y listo. Con eso no debería de haber ninguna afectación en cuestión a cálculos. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de los métodos numéricos en contexto de ingeniería? Bien, pues cabe mencionar que al momento de aplicar las matemáticas a situaciones del mundo real, nos vamos a encontrar muchas veces con problemas que no pueden ser resueltos analíticamente, es decir, que no pueden ser resueltos a mano o de manera exacta y mucho más rápido. Y ahí entran los métodos numéricos, ya que con la ayuda de algunos ordenadores, por ejemplo, suelen ser mucho más rápidos que nosotros y más eficientes para seguir pasos o procedimientos. Por ejemplo, una ecuación simple es sencilla de resolver en métodos comunes y tradicionales, como por ejemplo, x más 5 es igual a 0. Y si despejamos, tenemos que x es igual a menos 5. Si hacemos este método muy común, vamos a entender rápidamente que el valor de x. Pero ahora imaginemos que tenemos todo un sistema de ecuaciones, o sea, 2x al cuadrado más 3x y así sucesivamente. Y por ende es necesario los métodos numéricos. En ingeniería ocupamos el concepto exactitud. Exactitud se refiere a la cercanía de un valor medido o calculado con un valor real. También utilizamos el concepto precisión, cercanía entre los valores. Y también tenemos lo que es el error,
se puede definir como una medida o cálculo con respecto al valor real o teórico que dicha magnitud tiene. Es decir, el error surge del uso de aproximaciones hablando en métodos numéricos. Entrando en exactitud, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo tengo ¿cómo se le llama? Un tablero de esos de donde lanzan los dardos y tú le quieres pegar en el centro, tal vez tú le vas a ir tirando varias veces y poco a poco vas a ir llegando al centro. Y vas a ir lanzando varios dardos, entonces tú vas a ir llegando al centro poco a poco. Eso es lo que se le conoce con exactitud. La precisión es más la cercanía de los valores. O sea, si yo lanzo esos mismos dardos, pero los dardos llegan a un nivel, digamos que por aquí, en un círculo grande, y varios entran aquí, esa es mi precisión. Es como cuando una persona, dando otro ejemplo, es como cuando una persona sabes que debe de llegar temprano. Sin embargo, esta persona llega a las 8:30 y todos los días llega 8:31, 8:30, 8:32, 8:28. Entonces, en esa parte es muy precisa, es muy constante. Esta persona tiene esa cercanía de llegar siempre a esa hora, ¿no? Entonces, esa es la exactitud. Y el error, pues entonces aquí, como vemos, hemos dicho que el error, pues es una aproximación del valor real. Y por ejemplo, aquí tenemos una cuestión de una forma. Aquí cabe mencionar que no podemos así a ciencia cierta o poder determinar la longitud de una medida. ¿Por qué? Porque tal vez el instrumento que se utiliza no tiene la exactitud precisa. Eso se le conoce como calibración. A lo mejor la calibración tiene ciertos patrones que lleven atrás, y nacionalmente está aquí lo que se conoce como la CENAM. Ellos tienen, digamos que el patrón general aquí en el país. Entonces, muchos de los laboratorios, por así decirlo, mandan a calibrar sus instrumentos, y ellos les generan un informe donde les va a decir el error. Vamos a suponer que nuestra medida real la tenemos de 10,12. Esa es la medida real. Sin embargo, nosotros a la hora de medirlo con nuestro instrumento tenemos una medida obtenida que es de 11.4 centímetros. Entonces, esto quiere decir que nuestro error absoluto, que es la diferencia de la medida obtenida menos la real, tenemos 1.28 centímetros. Y aquí tenemos nuestro valor real, y aquí tenemos nuestros rangos que tienen a la hora de medir, ¿no? Y finalmente tenemos el error relativo, que se obtiene entre el error absoluto entre el error obtenido. Perdón, es la medida obtenida. Entonces, aquí hacemos la diferencia, y entonces esto lo llevamos a un error porcentual, y estamos viendo que tenemos un error del 11%. Entonces, esa es la importancia de muchos de los métodos numéricos. Es un ejemplo que yo manifiesto, y que están aquí arraigados los métodos numéricos en contexto de ingeniería. Ahora bien, las ecuaciones diferenciales las podemos apreciar en la vida cotidiana. Menciona al menos 3 modelos de situaciones reales que puedan describirse con una ecuación diferencial y un método numérico para su solución. Ecuaciones diferenciales también hay ejemplos en la vida real en la vida cotidiana y no tan cotidiana. Y definitivamente es posible apreciar las ecuaciones diferenciales en la vida cotidiana.
daremos 3 modelos en las que se puedan describir las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, una dinámica de población, ¿no? La suposición de que la rapidez a la que crece la población de un país en cierto tiempo es proporcional a la población total del país a la población total en el país. En ese momento la ecuación para este modelo es que tenemos la diferencial de población que está regado con el tiempo y es proporcional al total de la población del país, y esto es igual a un método, ¿no? Ahora, propagación de una enfermedad. Una gripe se disemina en una comunidad por medio de la gente que entra en contacto con otras personas, sea X con respecto al tiempo, el número de personas que se ha contagiado con las enfermedades, y Y con respecto al tiempo, el número de personas que aún no se han contagiado. El modelo se representaría de la siguiente manera. Entonces tenemos que las personas que son X, que es el número de personas contagiadas, con respecto al tiempo es igual a la constante de esto por esto. Entonces ya tenemos ahí otro método numérico, otra ecuación diferencial. Y finalmente la ley del enfriamiento de Newton. De acuerdo a la ley de la rapidez que cambian las temperaturas de un cuerpo, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del medio y la temperatura del medio circundante. Entonces aquí tenemos el método, ¿no? La ecuación que se describe, ¿no? De diferencial del tiempo, de temperatura con respecto al tiempo, es igual acá entre la diferencia entre el tiempo medio y el tiempo del medio circundante. Finalmente, ¿es posible traducir a un sistema de ecuaciones una situación real? ¿Como cuál podría ser? Describe un método numérico para la solución. Aquí vamos a mostrar un ejemplo. Nos disponemos a comprar un cuaderno y bolígrafos, ¿no? Que el profesor nos encargó, por lo que nos dirigimos a una tienda. Revisamos que cada bolígrafo tiene un costo de 15 pesos cada uno, y los cuadernos tienen un valor de 25 pesos cada uno. Tenemos como presupuesto un total de 200 pesos y deseamos comprar exactamente 10 piezas. ¿Cuántos bolígrafos y cuántos cuadernos debemos comprar? Tenemos que vamos a desglosar o vamos a darle nombre a nuestro cuaderno, nuestros bolígrafos. Entonces sea X igual a cuadernos y sea Y igual a bolígrafos. Entonces X más Y es igual a 10, que son las 10 piezas que yo requiero. Y ¿qué es el total de piezas a comprar? Y tenemos otra ecuación, que es 25X más 15Y es igual a 200, que es el presupuesto total que nosotros tenemos para gastar. Entonces, por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso podemos utilizar el método de eliminación, en el cual retiraremos el valor de X en Y y realizamos lo siguiente. Tenemos la primera ecuación con una incógnita y vamos a multiplicarlo por menos 15. Tenemos esta ecuación y posteriormente sumaremos la ecuación obtenida con la segunda ecuación y así de esta manera eliminamos el 15. Vamos a tener una tercera ecuación y X es igual a 50. Por lo tanto, tenemos como resultado 10X igual a 50 y despejando X es igual a 5. ¿Por qué? Porque dividimos este 50 entre 10 y nos va a dar 5. Sustituimos el valor en X en la ecuación 2 y tendremos lo siguiente. 25, que es la ecuación 2, 25 por 5 más 15Y es igual a 200. Entonces, tenemos que 125 más 15, que es igual a 200, y vamos a decir que vamos a despejar Y. Y nos queda 200 menos 125 igual a 75. Finalmente Y, despejamos Y y vamos a tener como total 5. Y así determinamos que X y Y son iguales a 5. Esa es la parte donde nosotros podemos inmiscuir
métodos numéricos en una situación real, sencilla, a lo mejor un poco obvia, pero de esta manera también podemos meter métodos numéricos en una solución. Bien, pues por mi parte es todo, maestro Mauricio, muchísimas gracias, me agradó mucho su clase de métodos numéricos, espero volver a verlo en futuras materias y muchas gracias, que tenga muy buen fin de semana. Gracias.